Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. La siguiente historia me la compartieron de manera personal. Al escucharla me hizo sentir que la maldad a veces viene de la persona que más amamos, y en este caso no solo le hace la vida imposible a la protagonista, sino que también interfiere con la calidad de vida de sus hijos. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Voy a iniciar diciendo que lo que voy a relatarte es 100% real. Tanto yo como mi ex esposo y nuestros hijos somos víctimas de brujería. Y quiero que mi historia te sirva por si estás en una situación similar. Yo creo que la brujería existe, pero no he encontrado a alguien que pueda ayudarnos. Todo comenzó hace 5 años cuando estaba casada con Mauricio y teníamos 2 hijos, una niña y un varón. Nuestro matrimonio era sólido, además de que económicamente estábamos progresando. Mi esposo, con esfuerzo y dedicación, logró hacer crecer su negocio, hasta el punto de tener más de 100 empleados. Recuerdo que al casarnos teníamos un auto muy viejito, pero al prosperar, me compré una camioneta para que estuviéramos más cómodos los niños y yo. Mi hija mayor tomaba clases de gimnasia, y ahí hice amistad con 2 mamás, compañeras de clase. Sus nombres son Delia y Pilar. Y hago mención de aquello porque fueron de gran ayuda en esta terrible situación. Recuerdo un día llevar a mis hijos a la escuela y estar desayunando en la cocina de mi casa con Delia. Estábamos charlando sobre mis deseos de volver a trabajar, aunque estaba agradecida de que Mauricio me proporcionara comodidades. Anhelaba regresar a un despacho ya que soy contadora. Entonces mi amiga me animó sugiriendo que podría encontrar un trabajo de medio tiempo para poner en práctica mis conocimientos, después de tantos años sin ejercer. Justo en ese momento sonó el timbre de mi casa. Me levanté para verificar quién era, pero al asomarme no vi a nadie. Sin embargo, algo llamó mi atención hacia abajo. Vi una caja de cartón con una nota. Intrigada, abrí la reja para llevarla adentro. Estaba dirigida a mí. Tenía mi nombre escrito, Eugenia Vázquez. Regresé a la cocina y le comenté a Delia lo extraño que me parecía recibir aquello. Mi amiga se levantó de su silla para acercarse y ver qué había dentro de la caja. Juntas la abrimos con curiosidad y encontramos un sobre cerrado con un pequeño paquete envuelto en papel periódico. Tomé el sobre, lo abrí lentamente y adentro encontré una tarjeta que decía: por si no sabes, ¿dónde se encuentra tu esposo? Revisé el papel para ver si tenía algo más escrito. Sin embargo, todo lo demás estaba en blanco. Delia me dijo que abriera la caja. Le dije que me ayudara porque sentía que no tenía fuerzas para abrirla. Mis manos me temblaban y realmente sentí mucho miedo. Ella lo abrió y vio en el interior un USB. Inmediatamente traje mi computadora y metí aquel. Había varias fotos de mi esposo con una mujer, la cual trabajaba en su oficina. Ella era la administradora del negocio. Cuando pasaba de foto en foto, iba aumentando de nivel. Al inicio estaban bailando, después sentados en un sofá, hasta que en la última foto estaban Mauricio y esa mujer besándose. El impacto de lo que estaba viendo me dejó sin aliento. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, mientras la realidad de la traición de mi esposo se apoderaba de mí. Miré a Delia con incredulidad, incapaz de articular palabra alguna. Era como si mi mundo se hubiera derrumbado en un instante, dejándome perdida en un mar de dolor y confusión. Le dije a mi amiga que llamaría a mi esposo para enfrentarlo, que esto no se iba a quedar así. Así que le marqué a su celular
y le conté lo que acababa de descubrir. Él de inmediato vino a casa. Cuando llegó, Delia salió rápidamente, consciente de que iba a haber un gran enfrentamiento. Le mostré las fotos a Mauricio y le pregunté que cómo podía haberme engañado así, que no tenía vergüenza. Le recordé que estuve a su lado cuando no tenía nada, y ahora que teníamos todo, él lo estaba arruinando. Mi esposo me respondió que no recordaba nada de eso, que seguramente era un montaje y que me amaba. Su respuesta me dejó atónita y llena de furia. ¿Cómo podía negarlo todo tan descaradamente? Las lágrimas seguían cayendo por mis mejillas. Mientras luchaba por procesar la traición de la persona en la que había confiado y amado durante tanto tiempo, Mauricio intentó abrazarme, pero yo lo aparté con brusquedad, incapaz de soportar su contacto en ese momento. Mis emociones estaban a flor de piel. Tenía rabia, dolor, pero sobre todo, tenía incredulidad. No podía creer que él negara tan rotundamente lo evidente. Entre sollozos le exigí que me diera una explicación lógica para lo que estábamos viendo. Él continuaba negando todo, asegurando que las fotos eran falsas y que alguien estaba tratando de separarnos. Que era verdad que para el mes de diciembre se hizo una posada con los trabajadores y que sí bailó con aquella mujer, pero no recordaba nada más, que a lo mejor estaba ebrio o le hicieron algo con Photoshop. Finalmente, agotada emocionalmente, le pedí que se fuera. No quería seguir escuchando sus excusas vacías, así que él no tuvo más remedio que marcharse, no sin antes tomar aquel USB. Dijo que lo llevaría a un técnico para que descubriera quién lo envió. Cerré la puerta detrás de él y me acosté en la cama para sacar un poco de mi sufrimiento. Al mediodía fui a buscar a mis hijos al colegio y decidí que no iba a llegar a la casa a comer. No tenía ánimos de ver a mi esposo, por lo que nos fuimos mis hijos y yo por unas hamburguesas y posteriormente entramos al cine. Por la noche Mauricio llegó y expresó su deseo de hablar conmigo. Con una mezcla de nervios y resignación, lo invité a entrar. Nos sentamos en el sofá de la sala, manteniendo una distancia incómoda entre nosotros. Él comenzó a hablar intentando explicar una vez más que las fotos eran falsas y que él no había hecho nada malo. Pero por más que intentara convencerme, yo no podía creerle. Ese sujeto de las fotos era él. Y por más que dijera que no se acordaba, las fotos no mentían y lo había hecho. Cuando terminó de hablar, no supe qué decir. Las palabras se atascaron en mi garganta y solo pude mirarlo con ojos llenos de tristeza y decepción. Él me dijo que si le daba una oportunidad, iríamos al psicólogo juntos para tratar de salir de esta situación, que me amaba y quería compensar todo el daño ocasionado por esas fotos falsas. Sus palabras resonaron en mi mente, pero mi corazón estaba tan lleno de dolor y desconfianza que me resultaba difícil creer en ellas. A pesar de todo, una parte de mí quería aferrarse a la esperanza de que tal vez podríamos superar esta crisis juntos. Sabía que no podía tomar una decisión en ese momento, que necesitaba tiempo para reflexionar, para procesar todo lo que estaba sucediendo y para evaluar si aún quedaba algo de nuestra relación que valiera la pena salvar. Le prometí que consideraría su propuesta, pero también le dejé claro que sería por nuestros hijos y que no sería fácil reconstruir la confianza perdida. Él asintió con la cabeza, reconociendo la gravedad de la situación. Después de esta conversación, le dije a Mauricio que se podía quedar a dormir en el cuarto del niño, porque obviamente no iba a dormir a mi lado. Él aceptó y se retiró a la habitación. Me quedé un rato más en la sala, dejando que la calma y el silencio llenaran el espacio a mi alrededor. Mis pensamientos seguían como dando vueltas en la cabeza. No encontraba una solución clara a la situación en la que nos encontrábamos. Por una parte, tantos años de casados, y por otra,
un hecho que me costaba perdonar. Finalmente me levanté del sofá y me dirigí a mi habitación. La imagen de Mauricio besándose con esa mujer hizo que sintiera una gran brecha en nuestro matrimonio y pensaba que tal vez no íbamos a poder salvarlo. Los días siguientes fueron difíciles porque tenía que verle la cara y él actuaba muy amable y cariñoso conmigo. Entonces le dije que si quería salvar nuestro matrimonio, debería de despedir a esa mujer, que si las fotos eran falsas o no, ya no la quería cerca ni de él ni de nuestro negocio. Mauricio me dijo que la despediría lo más pronto posible. Fueron pasando los días y seguía molesta con mi marido. Sin embargo, al ver su actitud tan amable y cariñoso, decidí dar un paso más, darle otra oportunidad. Pensé que era de humanos tener errores, por lo que le dije que podía regresar a la habitación, siempre y cuando fuéramos juntos a tomar terapia. Él, ese mismo día, me dio el teléfono y la dirección de una psicóloga. Consiguió cita para dentro de un par de días. Él realmente se veía interesado en arreglar nuestra relación. Sin embargo, a la semana siguiente, me di cuenta de que me estaba mintiendo. Fui a su oficina para recoger vales de gasolina que él compraba para su personal y también para mí. Ese día olvidó dejarlos en casa, así que fui a la empresa y vi a esa mujer. Estaba trabajando en su oficina, la cual estaba al lado de la de mi esposo. Cuando Mauricio me vio llegar, rápidamente me recibió y cerró la puerta de su oficina. Me cuestionó el motivo de la visita y le expliqué que necesitaba los vales porque se le habían olvidado dejarlos en casa. Sabía que yo le iba a reclamar, así que antes que pudiera decir algo, me aseguró que estaba en proceso de despedir a Wendy, la administradora. Me advirtió que debía manejar la situación con cuidado porque podría demandarlo. Aquella tarde discutimos acaloradamente y tras tomar los vales de gasolina, salí de su oficina. Wendy estaba afuera, como esperando que pasara. Me miró con una sonrisa torcida, evidenciando que disfrutaba de lo que estaba sucediendo. Aquella discusión en la oficina de Mauricio dejó un amargo sabor en mi boca. Sentía una mezcla de ira, traición y decepción que me carcomían por dentro. Regresé a casa con el corazón pesado, preguntándome ¿cómo podía seguir adelante con un hombre que continuaba mintiéndome, a pesar de sus promesas de cambio, a pesar que me decía que me amaba? Traté de mantener la calma frente a los niños, pero por dentro estaba desmoronándome, así que me esforcé por ocultar mis emociones. Esa noche obviamente no durmió mi cama. Mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente se llenó de preguntas. ¿Cuántas mentiras más me había dicho Mauricio? ¿Qué más cosas estaba ocultando? En realidad era su amante, pero quería tener también a su familia. Honestamente me sentí tan insegura, tan dolida, que después de llorar un rato me quedé dormida. A raíz de esa situación comencé a tener problemas con mi esposo aún más fuertes. Se volvió grosero y déspota. Me maltrataba verbalmente y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Ya no era el hombre amoroso y dedicado que una vez conocí, ni aquel hombre que quería que nuestro matrimonio funcionara. Ahora hasta su rostro parecía diferente. Nuestra relación se convirtió en un campo de batalla constante, donde cada palabra era un golpe y cada gesto una herida. Debido a esa situación que no solo me afectaba a mí, sino también a mis hijos, quienes eran testigos de todo, le pedí a Mauricio que se fuera de la casa. Pero él me dijo que si ya no quería verlo, entonces que me fuera yo, argumentando que los niños también eran sus hijos y que como él los mantenía, debía yo dejarlos a su cargo. Le respondí que mis hijos estarían conmigo y que él estaba obligado a proporcionar una pensión. Ahí, enfurecido, me advirtió que podría ser cierto, pero que haría hasta lo imposible por darme una miseria. Añadió que me dejaría en la ruina
y me doblegaría para que le rogara por dinero o para que regresáramos, incluso sabiendo que seguiría con su amante. Sí, en ese momento admitió que efectivamente tenía relaciones amorosas con Wendy. Sus palabras fueron como un puñal en mi corazón. Me di cuenta de que no había límites para su crueldad y manipulación. En medio de la rabia y del dolor, me dirigí a mi habitación, pero él rápidamente me jaló del brazo y me dijo que pronto conocería hasta dónde sería capaz. Esa noche le rogué a Dios que se fuera de la casa. Tenía miedo de que nos hiciera algún daño a mí o a los niños. Y creo que mis plegarias fueron escuchadas, porque a la mañana siguiente él ya no estaba. Dejó una nota en la mesa del comedor, diciendo que su chofer pasaría por sus cosas en el transcurso de la mañana, para que yo le ayudara a empacar. Me sentí aliviada al leer esa nota, aunque también me invadió una sensación de tristeza y resignación. A pesar del dolor, la partida de Mauricio marcaba el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas, una etapa la cual sabía que sería difícil, pero no a tal grado. Llamé a un abogado para informarle de la situación y para comenzar los trámites legales necesarios para asegurar el bienestar de mis hijos y obtener la pensión que nos correspondía a la hora del divorcio. Los días siguientes fueron complicados. Mi abogado me dijo que se había puesto en contacto con el abogado de Mauricio y que pronto tendría una respuesta y sabríamos cómo proceder en el divorcio. Pensé que sería rápido, pero pasaron 3 meses sin que mi abogado solucionara mi situación. Así que decidí ir a su despacho para preguntarle en persona qué estaba pasando. Para mi sorpresa me dijo descaradamente que ya no trabajaba para mí, que había sido contratado por Mauricio hace 1 mes para trabajar en el tema del divorcio. Le expresé mi indignación, ya que nunca me había informado al respecto. Él se escudó diciendo que me lo había comunicado en una llamada telefónica, pero yo sabía que era mentira. Ahora mi situación estaba aún peor. Sin un abogado que me representara, me sentía vulnerable y desamparada frente a un proceso legal que se volvía cada vez más complicado. Era evidente que Mauricio estaba jugando sucio, y yo me encontraba en medio de un laberinto legal del cual no sabía cómo salir. Le llamé a mis amigas Delia y Pilar para saber si conocían a un abogado que pudiera ayudarme. Ellas indagaron y me proporcionaron el teléfono de una abogada, según era reconocida. Le llamé para pedir una cita y contarle mi problema. Y fue entonces que me preguntó cómo me llamaba. Le dije mi nombre. Ella me contestó que no podía ayudarme, porque trabajaba para mi marido y que iba en contra de la ley. Me sentí tan desesperada, así que le llamé a mis amigas otra vez y les conté que también aquella abogada trabajaba para Mauricio. Me dijeron que no me preocupara, que conseguiríamos a otro abogado. Así pasaron por mi caso 2 abogados más. El segundo me dijo de plano que no podía ayudarme y que nadie podía ayudarme, porque Mauricio incluso le llamó y dijo que mejor no se metiera en sus asuntos si quería evitar problemas. Es importante aclarar que vivo en una ciudad pequeña, en donde hay pocos abogados buenos y todos se conocen entre sí. Por lo tanto, me resultó muy difícil encontrar a un abogado que estuviera dispuesto a enfrentarse a Mauricio. Finalmente, con mucho trabajo, uno se aventuró a tomar mi caso. Al poco tiempo recibimos una notificación de que Mauricio había solicitado un divorcio express y que ya estábamos divorciados. Solo faltaba estipular el monto de la pensión alimenticia. Le pedí a mi abogado que hiciera todo lo posible para obtener lo que me correspondía, que investigara y revisara todo lo que Mauricio tenía a su nombre. Pero 2 semanas más tarde, mi abogado me llamó y me informó que no había encontrado nada a nombre de Mauricio. No tenía casas, autos ni empresas. Al parecer mi esposo o ex esposo
había transferido todo a nombre de Wendy. En ese momento sentí una mezcla de indignación y resignación. Él prefería arriesgar todo lo que habíamos construido durante nuestros 15 años de matrimonio antes de darme lo que realmente me correspondía. Después de una dura batalla, el juez acordó que mi ex marido me pasara una pensión de 8,000 pesos para los 2 niños y para mí nada. Dijo que tenía salud y que buscara trabajo. Además de que la casa en donde vivíamos me la quitó porque la nueva dueña dijo que se pasaría a vivir ahí. Así es, Wendy se fue a vivir a mi casa con Mauricio. Conseguí un pequeño departamento que me costaba 4,000 pesos de renta. Estaba cerca de la escuela, por lo que podíamos ir a pie. Esto para tratar de no utilizar combustible y ahorrarnos unos pesos. Sin embargo, llegaron unas autoridades y me quitaron el vehículo, porque según la factura estaba a nombre de Wendy Gutiérrez y que reclamaba que era de su propiedad. Querido escucha de Viviendo con el Miedo, en ese momento estaba en el suelo, no tenía nada, ni dinero, ni ayuda de una familia ya que mi papá falleció, mi madre es una mujer mayor y mi único hermano murió en un accidente de carretera años atrás. Así que solo estamos mi madre, mis hijos y yo, y contaba con apenas 4,000 pesos para sobrevivir durante un mes. Recuerdo llamarle a Adele y contarle lo que estaba sucediendo, y me dijo que a lo mejor teníamos un trabajo de brujería, que no era posible que me atacara con tanta furia. Si éramos una pareja feliz, que por más que ya no quisiera estar conmigo, que me atacara y a los niños también, era algo incomprensible. Yo le dije que no creía en la brujería, que eso era para gente ingenua y que tampoco tenía dinero para pagar a una charlatana. Ella me dijo que no debería de echar en saco roto el comentario. Si no era en ese momento, tal vez en un futuro me animaría. Después de un par de días, tuve que sacudirme el dolor y salir a buscar empleo. Toqué puertas en empresas, despachos contables e incluso recurrí a amigos con posiciones acomodadas para pedirles ayuda. Sin embargo, como dicen las malas lenguas, cuando la gente te ve en ruinas, es cuando menos te ayudan. Incluso diría que algunos hasta se regocijaban de mis desgracias. Con mi dedicación y esfuerzo finalmente tuve una recompensa. Conseguí un empleo de medio tiempo en una pequeña empresa, lo que significaba un alivio temporal para nuestras dificultades financieras. Aunque no era mucho, era un comienzo. Estaba decidida a trabajar duro y luchar cada día por un futuro más estable y próspero para mí y para mis hijos. Ellos me preguntaban por su padre. A veces le llamaban por teléfono y él siempre ponía pretextos, por lo que las llamadas eran cortas, y más cuando la pandemia llegó a la ciudad. Eso hizo que se alejara aún más de nosotros. Debido a esa catástrofe me despidieron de mi empleo por falta de efectivo. Así que nuevamente estaba en casa. Si bien los niños tenían clases en línea y me ahorraba algunos pesos, la colegiatura me seguía afectando, por lo que los inscribí en una escuela de gobierno. Esos meses fueron difíciles, pero logramos salir adelante. Y por suerte divina conseguí otro empleo, y eso me ayudó a estar un poco más desahogada. Mauricio dejó de frecuentar a los niños, incluso casi ni les llamaba por teléfono. Pasaban meses para que se vieran en persona. Y como dicen, pueblo chico, infierno grande. Supe que la mujer con la que vivía estaba embarazada. Además de que él empezó a beber continuamente. Antes, cuando estábamos casados, de vez en cuando tomaba algo cuando había mucho calor, pero que ahora era de manera cotidiana. Cuando lo llegué a ver después de la pandemia, noté que tenía mucho sobrepeso. Su rostro estaba demacrado y la piel del rostro estaba muy lastimada, además de que su carácter se había transformado por completo. Pasó el tiempo y en el mes de octubre del 2023, algo cambió.
De la nada me empezó a llamar. Me preguntaba si me faltaba algo o a los niños. Ahí aproveché y le pedí que me ayudara a comprar una estufa, ya que tenía solamente un par de quemadores para cocinar. También le pedí que me ayudara a comprar víveres para nuestros hijos. Recuerdo que cuando vino una vez a visitar a los niños, notó que mi refrigerador era muy pequeño y de segunda mano, por lo que me dijo que compraría otro nuevo para que pudiera guardar la comida, además de que me ayudaría a comprar la despensa independientemente del monto de la manutención. Mauricio había cambiado para bien, y ahí fue cuando supe que se había separado de aquella mujer. Tuvieron una discusión y él se fue de la casa. Estaba viviendo con su madre. Pasaron unas semanas y en diciembre me llamó para saludar, pero estaba ebrio. Yo le dije que no quería problemas. Entonces él me dijo que todavía me quería, que no sabía por qué me había hecho todo aquel daño, que estaba cansado de tener la vida que tenía, donde Wendy controlaba cada centavo, porque todo estaba a su nombre, que a pesar de que ya no vivían juntos, lo seguía manejando, que no supo cómo fue que empezó a beber cotidianamente. Acá viene algo curioso. Mauricio era ateo. Incluso cuando nos casamos solo fue por el civil. Me confesó que conoció a un pastor meses atrás y que había estado hablando con él porque quería salir del hueco en donde se encontraba, que él lo ayudó a entender que necesitaba mejorar la relación conmigo, la madre de sus hijos, y que además ya no debería de estar metido en el vicio. Honestamente me dio mucho gusto por él, y porque al tener una mejor relación conmigo, mis hijos estaban más felices. Supe que exactamente el 31 de diciembre Mauricio le llamó al pastor para decirle que definitivamente quería cambiar su vida, que ya quería dejar el alcohol y que lo ayudara. Aquel hombre dijo que así lo haría, por lo que lo fue a buscar a casa de su madre y se lo llevó a su propia casa. Ahí lo ayudó a ponerse sobrio, lo vigilaba, lo acompañaba, y hasta supe que le dijo que si estaba así, era porque Wendy le estaba haciendo brujería negra, que unas personas de su congregación se reunieron y hacían oraciones para él, que de verdad puso de su parte para dejar el alcohol y recomponer su camino, y fue por eso que nuestra relación estaba mucho mejor. Sin embargo, como siempre, la maldad de la gente. Wendy, al ver que estaba tomando riendas de su vida, volvió a aparecer en su camino. Le dijo que tenían un hijo juntos y que se deberían de dar otra oportunidad, que la perdonara, que el amorío que tuvo con su chofer había quedado en el pasado. Mauricio curiosamente accedió y regresó con ella a la casa, esa misma casa donde vivíamos con los niños y donde ella lo engañaba con el conductor de su propio coche. Para finales del mes de enero, la actitud de Mauricio cambió nuevamente. Me llamó gritando que qué me creía, que yo era una aprovechada y que hablaría con sus abogados para darme un escarmiento por todo lo que le quité. Yo no sabía ni qué decir ni qué pensar, así que le llamé a Delia para contarle de que tenía meses de amabilidad y que de la nada regresó a ser déspota conmigo. Ella me repitió lo que me dijo tiempo atrás, que a lo mejor mi ex marido tenía un trabajo de brujería y por eso actuaba de esa manera, que me llevaría con una señora que hacía lecturas y curaciones. Le dije que no creía, pero esta vez decidí darle una oportunidad a la sugerencia que me daba. Me dirigí esa misma tarde a ver a la señora que hacía lecturas, a pesar de mis dudas sobre la eficacia de tales métodos. La señora me recibió en su pequeña pero acogedora casa y después de una breve introducción, comenzó su sesión de lectura. Cerró los ojos y pareció sumergirse en un estado de concentración profunda, mientras yo observaba en silencio, ansiosa por saber qué iba a revelar. Empezó la lectura diciendo que a Mauricio le habían hecho un trabajo de brujería con la muerte, que había una mujer ambiciosa,
que quería tener dinero y se le hizo muy fácil meterse con mi esposo, que trabajaba cerca de él y poco a poco en la comida le fue poniendo su brujería. Eso hizo que se fuera alejando de mí, que ella era adoradora de la santa, pero también adoraba a Lucifer. Cuando cerraba los ojos tenía una visión como si esa señora estuviera a un lado de un altar con figuras demoníacas. Me dijo que tuviera mucho cuidado, porque yo tenía un entierro, que ella quería que me alejara completamente de Mauricio, que estuviera en la ruina y que mis hijos también pasaran estas penas, que ella no quería estorbos si los veía así. Me dijo que las cartas le decían que había un hombre que estaba tratando de ayudar a mi ex esposo y que era una buena compañía. La mujer que nos había hecho el trabajo de brujería bajó la guardia porque empezó un amorío con el chofer. Por eso hubieron unos meses en que Mauricio y yo nos llevábamos mejor. Sin embargo, se dio cuenta de que él estaba despertando y volvió con todo. Reinició trabajos de brujería negra y le pidió favores a un demonio con el que trabajaba el brujo que le ayudaba. Me dijo que lo peor está por venir, que estuviera atenta porque no se quedaría de brazos cruzados. Ella supo que Mauricio se portó bien conmigo y con los niños, y eso le molestó mucho. Me recalcó que la señora quería verme en la ruina, y si bien ahora no tengo tanto dinero, quería quitarme lo que sí tenía, la salud. Casi al finalizar la lectura me dijo que necesitaba hacerme una limpieza espiritual, además de que me daría una protección, que fue bueno que haya ido con ella porque podía parar un poco la maldad que venía. Esa noche precisamente llegué a casa, di de cenar y me acosté a dormir. En mi sueño vi a la muerte, así como la representan en la figura vestida de negro con su guadaña. Me quedé observando aquella escena escalofriante y sentí que de alguna manera me hablaba. Yo honestamente no sé cómo, no sé de dónde me salió la fuerza ante esa imponente visión, que le dije que jamás le había pedido algún favor, ni para bien ni para mal, que yo la respetaba y estaba consciente de que ella puede hacer muchas cosas, que nunca hice daño a otras personas, que por favor no me dañara, que mejor le regresara el daño a la persona que pidió el trabajo, que tengo 2 hijos que necesitan de mí tanto de manera monetaria como de manera presencial, y no quería irme y dejarlos solos y desprotegidos. En ese momento vi como si se diera la vuelta, pero al irse de la nada aparecieron 2 perros grandes de color negro, tipo Rottweilers pero mucho más grandes. Vi cómo me observaban con esos ojos rojos. Yo solo me mantuve firme y les dije que ellos eran 2 perros buenos, que yo era buena persona y que podría haber amabilidad entre nosotros. Observaba cómo se acercaban a mí. En mi sueño yo rezaba con mucha fe, y cuando estos 2 animales llegaron a mi lado, veía y sentía cómo me lamían las manos. En ese justo momento desperté. Me levanté abruptamente de mi cama con una sensación extraña. ¿Para qué me vino a ver la Santa Muerte en realidad? ¿Sería para avisarme, ayudarme, o simplemente iniciar el trabajo que le encomendaron? Ese mismo día fui a ver a la señora que me había leído las cartas para contarle sobre mi sueño tan extraño. Ella me dijo que tal vez era una señal de que efectivamente estaba siendo trabajada con la muerte y que me ayudaría a repeler cualquier trabajo de maldad. Fui un par de veces más con la señora y luego de la nada me dijo que ya no podía ayudarme. No sabía por qué lo hacía, pero su abrupto cambio de actitud me dejó desconcertada y preocupada. Pasaron los días y me reuní con mis 2 amigas, Delia y Pilar. Les conté lo sucedido y ellas me trataron de aconsejar. Y a estas 2 amigas las menciono porque de muchas que tuve debido al trabajo de mi esposo y a las escuelas privadas de mis hijos, son las únicas que me hablan. Me imagino que como dicen, cuando hay dinero te llueven amistades, pero cuando estás abajo y necesitas una mano para levantarte, se alejan. Ahora ya estamos en el mes de mayo,
y sigo sin encontrar a otra persona que me ayude. Fui a ver a una mujer, pero no era real. Solo me quitó el poco dinero que tenía. Trabajo en el mismo sitio y mis hijos van a una escuela pública. Sé que ha sido difícil para ellos llegar a fin de mes y comer atún con galletas, porque el dinero no me rinde. Pero al menos sé que de mí no queda. Trabajo mucho para darle lo que necesitan tanto para vivir como para que tengan distracciones. Lo que me dijo aquella señora de que me querían ver en la ruina es real. Batallo día con día en mi trabajo, pero me aguanto porque lo necesito. En lo que se refiere a la salud, ya me enfermé de la nada 3 veces, pero después de un par de semanas me alivio. Sigo teniendo sueños extraños, ya no con la muerte, sino con escenas catastróficas que me dan mucho miedo. Mauricio me ha puesto demandas para bajar la manutención. Incluso en los documentos dicen muchas mentiras, y sus abogados son astutos. Mi abogado intenta ayudarme, pero ellos siempre van un paso adelante. En una audiencia tuvieron que ir mis 2 amigas a testificar que yo era una madre comprometida que siempre estaba pendiente de los niños, porque Mauricio metió un documento donde decía que yo era una mala madre alcohólica y que era un peligro para nuestros hijos. En resumidas cuentas, él está peleando la patria potestad completa. Quiere llevárselos y así evitar pagarme manutención. Yo no sé por qué quiere hacer eso si llevan 2 meses sin que él les llamara, incluso para saludarlos. Es obvio que no tiene interés en ellos. Mis hijos no son tontos y se dan cuenta de todo. Me dicen que su padre es un mal hombre y que ya no quieren volver a verlo. Siento que me hicieron brujería por muchas razones. Desde que deseaban mi felicidad, mi familia, las comodidades y, ¿por qué no?, me odiaban. Es evidente que me quieren ver en ruinas. Sin embargo, no me rindo y espero pronto encontrar a alguien que pueda ayudarme. Si deseas compartir alguna vivencia, te dejo mis datos en el primer comentario y en la cajita de descripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?